Bueno, un poquito en comparación con los que vinieron con el examen. Creo que están definiendo o no sé, pero ya no vinieron, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo seguimos? Como les había ofrecido, íbamos a continuar con la teoría del delito para ir equilibrándonos en los primeros semestres, pues tuvimos la oportunidad de pasar el tema de la acción y la tipicidad, la relación de causalidad. Vamos a ver el tercer elemento ahorita en este segundo parcial, que son las causas de justificación. Si nos da tiempo, pues vamos a las causas de culpabilidad, pero vamos a centrarnos en las causas para que ustedes vayan equilibrando que en el derecho penal 3 pues tenemos que cerrar teoría del delito y aprender a tipificar correctamente. Yo ya he visto algunos exámenes y creo que vamos bien. Notas que hasta el momento he visto, creo que como que hemos entendido. Hay algunos que nos han enviado por la analogía, que creen que son otras figuras descriptivas las que utilizan en los casos. Los casos se presentan así como estos, llenos de flores, llenos de adornos, llenos de todo. Pero tenemos que concentrarnos en sacar lo más esencial en cuanto a verificar cuáles son aquellas características y circunstancias propias de los hechos que se encuadran precisamente dentro de ese conglomerado de cosas que nos sucedieron. En eso, precisamente. Ya hablábamos de la falsedad material en el primer caso. Y la falsedad material pues, tiene todo el par. Y el ejemplo, pues, estaba más que evidente. Había algunos que lo confundieron con temas tributarios, había otros que lo habían confundido con otra clase de delitos, otros que también se relacionaban con los bienes jurídicos tutelados. El programa es fácil porque el programa nos habla de los delitos de la persona. Entonces no tenemos que ser. Yo les hablo de un homicidio. Entonces nos tendríamos que regresar al segundo derecho. El derecho al anterior derecho penal. Entonces estamos concretos de que el programa nos habla de los delitos de la persona. Y la persona es un atributo que el Estado le da a ciertas personas para que hagan valer una certeza política de algunos elementos que existen en la administración pública o específicamente fuera de la administración pública encontramos a la figura del notario, que es donde más, por estar tal vez exento de un poco afuera de la administración pública, pero no deja de ser funcionario público. Cuando nos graduemos, vamos a recibir el título de notario. Esa es una pistola cargada con 9 balas expansivas. Fíjense lo peligroso. Ustedes van a tener una pistola en su poder, que va a ser el título de notario. Que cuando ustedes estén juramentando allá en la Corte Suprema de Justicia, prometiendo ser fiel a la Constitución, respetar las leyes, el notario no está excluido de eso. Es el primero que tiene que dar fe de lo que está viendo, porque si no, es falta. ¿Estamos? Si yo no miro a los señores que están enfrente de mí con su DPI plenamente identificado, y los tengo a la vista, y les miro la fotografía y les miro el rostro, pero 2 veces, 3 veces, y estar seguro de que la persona que está frente a mí es la persona que se identifica con el DPI. Eso lo miramos mucho en esta clase de delitos de derecho. Y lo decimos mucho porque es el arma que vamos a tener como notario.
Lamentablemente hay muchos notarios que están procesados por están detenidos en el ejercicio de su profesión, especialmente los recién graduados, que no toman el concepto de lo que es ser notariado. Ser el notariado. El tema es de que si no tenemos a estas personas firmando frente a nosotros, no podemos decir que firmamos. Si no tenemos el documento que vamos a autenticar, y vamos a sacar una fotocopia legalizada de otra fotocopia, no podemos decir que es copia fiel de su original. Porque si el notario indica en su firma de legalización de documentos, en su firma de legalización de firmas, indica que frente a mí, los señores A y B, que se identifica con su DPI A y que se identifica con su DPI B, firmaron frente a mí, no fueron ellos. ¿Qué pasa? ¿Hay problema? Sí. Ideológico. Y el primero que incluye como conocedor del derecho es el notario. Eso se recordará conmigo cuando ustedes decían su curso de derecho. ¿Ustedes creo que ya están recibiendo? No. La más especial atención. Yo, obviamente, lo tengo que decir en este curso porque estamos viendo los derechos de la República. Y en primer lugar me tengo que ver a mí como notario. Yo no puedo autorizar una escritura pública con datos falsos, o puedo hacer en mi computadora una escritura pública que no se ajuste a la realidad o que se ajuste a la verdad. No estamos claros. El bien jurídico tutelado que tenemos acá en la República es un atributo que el Estado posee, que se lo delega a muchos funcionarios en la unidad pública administrativa. El tema del formulario que se elaboró fuera del contexto del Ministerio de Finanzas, se hizo todo en parte, aduciendo que tenía un número correlativo autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y no era cierto. Entonces, nos concentramos en que ese formulario fue hecho en todo o en parte falso. No era del autorizado. Estamos hablando de moneda. La única entidad que puede autorizar la elaboración de billetes de moneda en Guatemala es el Banco de Guatemala. Eso está en la ley. Lo sabemos nosotros. Por inercia, todos los ciudadanos de Guatemala saben que el único que emite billetes de moneda nacional es el Banco de Guatemala. Que hay una casita allá por Escuintla, en Guadalajara, donde tienen una maquinita que le dan cuenta. No se puede. Moneda extranjera, esa no la hacen aquí. Pero lógico entender es de que esa moneda ingresa, especialmente los dólares. Y el que trafique, el que ingrese o fabrique moneda extranjera falsa, y vean por se emiten estos billetes conmemorativos del Banco Guatemala también hay una junta monetaria que determina los montos de billetes nuevos que hay que emitir. Hay una junta monetaria que determina que hay una gran cantidad de billetes que ya están deteriorados, que hay que sacarlos de circulación. Entonces, gira instrucciones, pero es una resolución de la Junta Monetaria que se respeta como una ley y es la única entidad, de acuerdo a la Constitución Política de la República y las leyes bancarias, ley de banco, que autoriza que se emitan estos billetes. Fuera de ese contexto, no hay nada autorizado. Este formulario del Ministerio de Finanzas que hablábamos no está autorizado, tal vez para agilizar el extender el formulario para que la gente no llegara tan temprano y que aprovechara a dar un número y que con eso podía hacer una gestión. El formulario era falso. ¿Sí comprenden?
tengo una duda. Cuando el año pasado creo que emitieron los billetes de Universal nuevos. ¿Sí? Pero yo he visto también mucho que han vendido un billete dorado o un billete plateado de esa moneda. Entonces, la pregunta es, ellos lo venden un poquito más caro, ¿verdad? ¿Esto también entre una falsificación o cómo lo Si no es un billete autorizado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, que es dorado, que tiene otras características. Seguramente los billetes tienen mayores medidas de seguridad. Ustedes algunos las conocen como abogados y notarios, deben estar informados de esas medidas de seguridad. Démosle una leyita a la ley de banco, una leyita a la ley de banco Guatemala, y miramos que el billete, por muy sencillo que sea, el de quetzal, o el billete de 20 quetzales, o el de 200 quetzales, tienen medidas de seguridad. Ustedes lo ponen translúcido en una rayos ultravioleta, van a mirar que en el fondo del billete aparece el rostro de Tecumo Humano, aparece el rostro de Mariano Gálvez, aparece el rostro de todos los próceres de la independencia, y que tienen, ustedes lo ponen con una lupa, tienen hilos de seguridad. El borde del billete, por así decirlo, no es exactamente como cuando usted corta un pedazo de papel con una tijera y está definido el corte. En este caso, si ustedes se pueden poner a observar un billete de a 200 quetzales o a 100 quetzales, el borde del billete, ponen una lupa, puede ser un borde especial, una medida de seguridad. Alguien que le presente a usted un billete diferente a esas características es falso. ¿Quién lo hizo? Usted sabe. Pero muchos ponen en circulación eso para poder obtener billetes buenos a cambio de los humanos. Pero ya vimos el tema de la moneda falsa y hay 3 conceptos en el código y lo mismo es con las falsedades. Pero hoy tenemos que conocer a veces en todos los delitos, a pesar de que haya sido cometido, a pesar de que se haya realizado, hay causas de justificación. Es un refresh porque eso lo vimos en el curso y todo, ¿verdad? Pero es bueno recordar, porque esto va aplicado con la norma de cómo justificamos. Y en el próximo examen parcial, de alguna manera va a haber algo en lo que sí cometió el delito. Hay una acción dolosa. Se encuadra precisamente en el tipo penal. Pero hay algo que lo justifica. Hay algo que lo justifica que aunque se haya cometido el delito, no hay responsabilidad. ¿Estamos claros? Entonces, la propia ley ha generado esas propias defensas para los propios ciudadanos que en algún momento incurren en algún acto que termina siendo prohibido. El Código Penal genera normas prohibidas. Usted no puede hacer, usted no puede matar. Pero si usted mata, dependiendo de las circunstancias de los hechos, dependiendo de esas características, usted no es responsable. Obviamente que esto lo tienen que alegar los abogados, ¿verdad? Y se necesita un buen abogado para que haga esta argumentación y que haga esta fundamentación. Y cuando se habla de argumentación, se tiene que explicar. Y se tiene que explicar correctamente y coherentemente. Porque si no se sabe explicar, entonces no es un abogado. Llamamos a cualquiera y hablar en negativo. El abogado tiene que darle a conocer al juez y a las demás partes la razón por la cual su cliente, por eso me fascina mi derecho procesal penal. Ya van a llegar. Pues estamos. No. Paciencia. El abogado tiene que explicar en principio el conocimiento de la teoría del delito.
Entonces es muy importante que en tanto vayamos avanzando, conociendo los delitos de la República, de la Unión Nacional, de todo lo que está inmerso en el código que tenemos para este semestre como reto, es necesario que vayamos recordando de que hay causas que excluyen la responsabilidad penal. Sobre ese punto estamos claros, ¿verdad? Entonces, la ley precisamente penal, no la procesal penal, la ley penal establece 3 clases de justificaciones, que son las que regularmente se dan en todos los países. Los países donde regularmente tenemos la aplicación del derecho penal en un sistema acusatorio. Pero hay que explicar. Y acá es donde el abogado tiene que decir, señor juez, mi cliente efectivamente disparó. Efectivamente utilizó un arma que significa que es un instrumento propio para poder quitarle la vida a una persona en cualquier momento. Con el simple hecho de que esté cargada y hacer este movimiento del gatillo del arma puede quitarle la vida a una persona. ¿Qué pasa si una persona con un acto le quita la vida a una persona? Y siempre ponemos de ejemplo el tema de la vida, porque es un movimiento tan sencillo como cerrar y abrir los ojos. Se disparó. Se le permitió el fusible en la bala, en el proyectil, cortó y disparó un proyectil que le fue a dar precisamente a una parte vital de una persona. Cayó en se salvó y se murió. ¿Qué consecuencias hay de eso? Esas consecuencias, efectivamente, no tienen que ver, pero lo hizo bajo ciertas circunstancias y ciertas características. Entonces empezamos a conocer la primera causa de justificación. Se llama causa de justificación porque justifica. ¿Saben por qué? Pero hay una justificación. Esa justificación, en tanto sea válida, en tanto sea aceptable y bien explicada, ya no seguimos con la culpabilidad ni con la inculpabilidad. Ya vamos sobre el tercer elemento de la teoría del delito, que es acción típica, y esto se llama, ¿cómo se llama? Eso quiere decir que es antijurídico, opuesto al sistema jurídico. No es dentro del ambiente jurídico, lo que es antijurídico, antijurídico. Eso lo genera una causa de justificación. Entonces podemos decir que la primera causa de justificación sería la legítima defensa. Causa de justificación, solo esas 3 hay. No se pueden inventar otras que sí, que porque mi abuelita estaba en peso, que porque yo me siento más, que esto es lo que establece la ley, nada más. Porque muchas veces yo le echo la culpa a los que yo no tenía tiempo de ir y como yo no pude estar para ahora. Eso es lo que en este plano estamos hablando de una acción típica, oígase bien, acción típica. Acción de primer elemento, típica segundo elemento, que tiene una justificación, porque obviamente yo mato, estoy realizando una conducta antijurídica, estoy en contra del jurídico, todo legalmente. Bueno, entonces está la legítima defensa. ¿Qué dice el 24? A ver si me lo leo. Alguien que comporta el 24, ¿sí adelante? Legítima defensa. En obras de defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación
suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto a aquel que refuerza al que se pretende entrar o ha realizado el grado ajeno, o en su dependencia. Si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes o de los grados de ley, de su cónyuge o de confuncionario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Excelente, muchas gracias. Ya se dan cuenta, entonces tenemos aquí una clase de defensa, de legítima defensa, pero la legítima defensa en algún momento puede generarse en otros tipos penales. Pero la legítima defensa, hay una legítima defensa sexual y una legítima defensa privilegiada, o la legítima defensa común, que es general. En este caso, la legítima defensa que nos habla el código sobre ese parámetro única y exclusivamente se puede alegar una excluyente de responsabilidad penal, es que en obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Véase bien, siempre que concurran las circunstancias siguientes. ¿Qué es eso? Una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleo para impedirla y defenderla, y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Bueno, entonces tenemos esas circunstancias especiales que si no están dentro de ese marco, no podemos alegar legítima defensa. Seguramente se ve en la calle, pero vamos a hablar con ejemplos de aprendo. Seguramente se ve en la calle. Alguien me quiere agredir, yo en mi defensa saco un gas o saco algo que tengo para defenderme, y el que termina agredido es el que quiso agredir. Hablemos de lo que sucede en el hogar. La legítima defensa privilegiada, donde no hay responsabilidad. Pueden haber hecho acciones típicas, pero no hay responsabilidad. ¿Ok? Esa legítima defensa es: está de noche en su casa, como a las 11 de la noche, cuando de repente escuchas unos ruidos y ve que por la verja de su casa, o la baranda de su casa, o por el portón de su casa, hay tres sujetos que quieren ingresar anormalmente, irregularmente, como se puede decir ahora decir. Hay tres sujetos que quieren saltar la pared para poder entrar. Y si lo están haciendo de esa forma, no tocaron la puerta, no tocaron el timbre, no tocaron nada, ¿qué se presupone? ¿Qué se presupone? Que en ese momento hay un peligro para mi persona, para mis bienes y para las personas que yo conozco, para mis hijos, por así decirlo. Yo veo que se están entrando y a altas horas de la noche no tocaron la puerta. ¿Y qué hago para impedir? ¿Qué hago? Me recuerdo que mi abuelo, en el año 1990, se murió y dejó una pistolita por ahí. Y corro al bombero y la encuentro. Y precisamente aquí está la arma. Y tiene 3 balas. Y los tipos son 3. La mente, imagínense, ven el panorama y el escenario de peligro, de riesgo. ¿Qué dice la ley? Dice: quien obra en defensa de su persona, ¿cómo? Bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Yo tal vez no estoy en mi casa, estoy de visita, pero los señores que me dieron contar son unas personas ancianas
Y el único que podía hacer esta historia. Porque era porque los más que los podría decirse. Pero en ese momento toda esa mente, precisamente, tengo que actuar. Porque si no, ¿cómo te pasa? ¿Qué sucedería si no me quedo callado? Me hicieron un cuarto a llorar. ¿Qué pasa? No pasa. Sacamos el baño, sacamos todas las cosas y no hablan. Pero si esos tipos se les observa que tienen con actos de fuego. Que regularmente sucede en Guatemala, es un tema muy común de Guatemala. Asaltan una casa, asaltan un negocio y la única persona que está ahí para defenderse, para repeler, es alguien que tiene una arma. Pensando en eso. Pero para evitar que la persona que agreda a los moradores saca el arma de fuego y dispara. Y mata a uno de los sujetos. Es un acto jurídico, ¿no? Claro. Hay una acción, hay una voluntad. Y es típica porque se relaciona con el tipo penal de homicidio de darle muerte a una persona. Pero las características y las circunstancias que ocurrieron esa noche en esa casa manifiestan que esta persona por sí misma está actuando en su defensa de su persona o de los moradores. Toma el arma y ejecuta la persona. ¿Cuál es el alegato del abogado? El todo nervioso, va a ver, después todos salieron corriendo, donde dieron el primer disparo y el tipo ya no respira. Tiene un modo pasamontañas, pero quita un muchacho de 22 años. Que también portaba un arma de fuego. Creo que no lo hace. O muchas veces podría darse que no tiene nada, no tiene ningún arma de fuego. Pero usted le disparó adentro de su propiedad y el sujeto lamentablemente se murió. ¿Cuál sería el alegato en su defensa? Hay una legítima defensa y esa legítima defensa es privilegiada. Eso hace que, de acuerdo a la teoría del delito, me excluya de esa responsabilidad. ¿Cierto? Yo ya no tengo responsabilidad. La misma ley penal me sustrae de esas acciones. Miren lo importante que es la antijusticia. Por eso es que este elemento lo pusieron en el centro. Porque ya lo demás que viene ya es para culpabilidad, declarar culpable al sujeto y poner una pena. Pero aquí el elemento de antijusticia se basa en estas tres justificaciones. Y esto implica, quizás sea una clase pues, monótona o igual a muchas que han escuchado, pero es necesario recordar. Hay elementos, de acuerdo a las características, que se dan en esa relación de hechos, que lo excluyen de esa responsabilidad. ¿Qué hago? Se murió el tipo. Viene la esposa y dice, mi amor, lo mataste. No. No, que no sabe nada de él. Menos a la señora que está enviando consigas un costal. El costal lo amarra bien, lo meten en el baúl de carro, lo va a tirar. Ahí por la Universidad de Barranquilla, eso pasa. ¿Para qué se va a sufrir problemas? Es suave, pero hay manchas de sangre. Y se oyó la detonación. Alguien pudo haber oído la detonación. Y los otros dos sujetos que venían de palo van a denunciar que se quedó en el palo. Y entonces, yo asumo la responsabilidad. Mejor llamo a un abogado. Y mejor es un abogado de San Carlos.
consigas. Consigas una bolsa negra para echar hojarasca, que es consigas como te quieras, No, esas cosas que pasan o no pasan igual de claro que pasan. Y ustedes se van a enfrentar a casos de esta naturaleza. Estimado abogado, que no le gusta la voz. Más gente que conoce en algún momento. Pero en algún momento nos toca que conocer esas cosas y debemos que saber. Obviamente que no le van a entender si ustedes empiezan a hablar de teoría del delito en ese nerviosismo que hay con el muerto allá adentro. No le van a entender. Esa teoría del delito. ¿Para qué hay que esperar que se enfríe? Cambiamos la autoridad. ¿Por qué pasó? Cambiarnos. Obviamente va a ser muy interesante. Porque en tanto que sea delito, creo que lo digo, eso es lo contrario de la sociedad. Pero nosotros como abogados tenemos que saber que para eso está el proceso. Entonces el proceso penal le da garantía de demostrar la inocencia, pero también le da garantía del Estado para demostrar la culpabilidad de una persona. Estaba dentro de mi casa. Fijan la escena. ¿Cómo que el cadáver está dentro de su casa? No está afuera. Porque si está afuera, es otra cosa. Ahí somos otros 20 años. Yo les explico ahí cómo por eso se merece. Porque hay muchos abogados que dicen, mire, agarren el cuerpo y sáquelo a la calle. no. En la calle que mire ahí, cualquiera pudo haber matado. Pero eso es no saber la teoría del delito. Yo le digo una defensa, señor juez, le está aquí enfrente, efectivamente, envió a eso de las 11:45 de la noche. Estaban ingresando 3 individuos en donde venían tocando al metro, saltaron la pared y se disponían a hacerle un eventual daño a la persona o a misma en defensa, porque la ley abarca en defensa de mi persona y de mis derechos de las personas que yo. O sea, hay elementos. Sería el estado de necesidad. Y entonces el juez que dice, falta de mérito, no hay delito. Es cierto, se va a dar una conciencia que no se fuera que mató. No, pero eso es lo que pasa, pero dentro de la ley guatemalteca se va a detectar. Ahora sí la entendimos bien. Sí. ¿Alguna pregunta con alguna defensa? ¿Sí se va? La otra defensa es la que apunta a nosotros, insisto. A ver. Pero en este caso, el arma de fuego es de la web. Van a preguntar a la web allá en la notoria. No hay problema. Si el dueño no es dueño. Aún tiene legal. Aún tiene legal el arma de fuego. A la gran. Con un hacha. La ahorita tenía de contrabando. Era el único instrumento que tenía apropiado para, y eso lo vamos a ver ahora, para poder determinar la máquina, pues que porque tienes recibimientos armados a su casa, ¿qué vas a hacer? Desarmezado. De alguna manera, eso es cuando alguien toma la proactividad de defender a su familia o de defender a su familia. Pero la otra cuestión está aquí ahora, ¿sí? Yo también conozco de un caso que fue en un parqueo en la zona 1 y el ladrón entró al parqueo y agarró al niño y
Y entonces vino el papá cuando vio que su hijo estaba en peligro, sacó el arma y le disparó. El hombre pues cayó, pero al final agarró al niño y todavía disparó el ladrón. Le volvió a disparar y pues de ahí él lo neutralizó. El problema fue de que cuando él se quedó ahí, llegó la policía, lo agarraron preso y todo, el abogado por legítima defensa, pero no tenía como el mérito porque vino él y por el miedo lo fue a rematar. Entonces el abogado, ¿verdad? El juez, no sé cómo fue la razón, pero la cuestión es que el abogado pudo sacar a su cliente por el miedo invencible, porque él pensó que iba a regresar a dispararle a su hijo, pues, pero solo así lo sacaron libre. Pero sí, o sea, estaba al final para rematar. Hay muchas cosas ahí porque se tiene que ver el contexto de todo. Podía funcionar un estado de necesidad. Yo no me legitima. ¿Le pegaste un tiro en la cabeza o bien fue miedo? Esta necesidad. Necesidades cuando se vio Otra cosa. contra otro vehículo. El niño estaba en peligro, se creía que el delincuente lo iba a matar o lo iba a asfixiar o tiene posibilidad de destruir. Y el papá en su defensa, por el amor propio natural que tiene el hijo, hizo todo lo posible para... Y la única posibilidad que tiene de utilizar el arma de fuego, aceptarle un estado de necesidad, posiblemente. Pero ya con el niño en su poder, esas son las circunstancias que tenemos que ver. Ya con el niño en su poder, lo toma, pero de enojados los fiscales que llegan a matar, eso es otra cosa. Que ahí se hace la intención violenta. Podría tomarse un homicidio en estado de emoción violenta. Como cuando el esposo entra a la habitación de la esposa y la encuentra, como se ve, para cambiar las cosas de la historia. La esposa entra y encuentra al esposo por la recibida. La famosa recibida que hablaba de Zika. Pero hay un estudio y viene a una pistola y le dispara a los dos. Resulta que no te ahogues. y solo el otro señor se murió. Ahí podríamos decir, en un momento de sofuscación, hay una emoción violenta de la persona y tiende a ejercer actos que en su propio control de dominio realiza. Ahí se extraído las debidas apoyos. Yo bien enojado, en mi historia de edad, tomo una pistola y no le dejo miedo a nada. Eso no es estado de necesidad. La entrevista está excluida de eso. En ese caso, nos cuenta la compañera, podría ser un estado de emoción violenta o hay. Y el invencible tendría que verse un poquito más porque el terrorífico actual de una persona tiene que ser mucho más grande que el medio en el cual se puede utilizar para defenderse. Entonces podríamos caer ahí en un estado de emoción violenta o un estado de necesidad, dependiendo de regresar y disparar y tener dos disparos en la cabeza. Ahí sí hay una intención, no, y ahí ya se puede utilizar como bueno, siguiendo con la defensa legítima defensa, un repaso nada más, agresión ilegítima, alguien no puede agredir en la calle a alguien. Yo no veo la razón por la cual alguien se acerca a quien le quiere agredir. Es ilegítima la agresión. Vengo yo y tengo que defender y lo mato. Otra cosa. Necesidad nacional del medio empleo para impedirla. Alguien que está en una navaja, pero yo repelo la acción con un arma de fuego. El medio racional para defender la defensa no es el más adecuado. No se puede equilibrar. Vuelvo a decir, no. El medio racional era, si traía cuchillo, con cuchillo de defensa. Si traía armas nuevas, es un medio apropiado y un equilibrio. No existen esas condiciones y no podemos. Y el tercero, la falta de provocación suficiente.
alguien que se va a defender porque lo están provocando. Pero esa provocación tiene que ser más que evidente. Esa es la legítima defensa. Vamos al segundo elemento de justificación que es el estado del Ponga atención aquí. La compañera dice que si entran a la casa, iban a robar, pero no llevaban nada. Sin embargo, les disparan adentro de la casa. ¿Sí? No hay problema porque está adentro de su casa. El derecho a propiedad privada se protege porque la Constitución Política de la República establece la protección a la propiedad privada. Cuando llega alguien, ponga la cosa en su casa, y él le dice, pase, ¿verdad? Usted está diciendo voluntariamente, usted dice a usted no. Bueno, porque si entra en contra de la voluntad del propietario del morador, está cometiendo una violación de derechos naturales. En este caso, ni siquiera se abre la puerta sin que se confieran a la ¿sí? Pero esa violación a los derechos de propiedad es una argumentación que de alguna manera el abogado tiene que hacer en el juicio. Después, las formas para poder ingresar a una vivienda son únicamente si usted le da permiso a la persona para que ingrese. En esta ocasión, ninguno de los moradores, ni el propietario del bien le está autorizando a los tres objetos que se le utilizan. Por lo tanto, alguien se puede pasar de experto. Usted le pega a una persona adentro, alegándole una defensa porque usted no le autorizó a ingresar. Hay una justificación. Y de todo el adulto no hay. Por eso tenemos que ver las circunstancias. Afuera es otra cosa. Afuera ya tiene que ponderar las armas, ya tiene que ponderar el centro empleado, afuera tiene que predominar la reacción.